Hola a todos, en esta clase vamos a trabajar acerca de los factores afectivos del aprendizaje, es decir, una de las condiciones internas que están implicadas en el acto de aprender, trabajando fundamentalmente sobre cómo aprendemos desde una personalidad y desde lo que llamamos el sistema del yo, que trabaja distintos aspectos del sí mismo. En este sentido, entonces, es importante ubicar al aprendizaje a través de las conductas en las que se expresa desde un sujeto y una personalidad que aprende de una determinada manera y que esto impacta en sus matrices y estilos de aprendizaje. Vamos a definir entonces qué es la personalidad. La personalidad es un término que ha sido definido por muchísimos autores en el ámbito de la psicología, pero vamos a tomar una definición clásica, que es esta que nos dice que son los factores internos, más o menos estables, que hacen que la conducta de una persona sea consistente en diferentes ocasiones y distinta de la conducta que otras personas mostrarían en ocasiones comparables. Habitualmente decimos tiene que ver con la forma de ser, la forma de enfrentar esta síntesis que es tan propia de nosotros para enfrentar las distintas circunstancias de la vida. En este punto resulta importante desmitificar algunas cuestiones que habitualmente escuchamos desde el sentido común en relación a la personalidad. Algunas personas afirman que otras personas no tienen personalidad. Esto es erróneo. Una personalidad puede ser influenciable, puede mostrar debilidad frente a ciertas situaciones, pero todos tenemos personalidad. A pesar de que tengamos ciertos rasgos comunes, no hay dos personalidades iguales. La personalidad pasa por procesos de constitución y cambios, es decir, no nacemos con una personalidad dada, sino que la vamos construyendo a lo largo de nuestra vida. La personalidad no es una suma de partes, sino que es una integración y se puede estudiar o se puede conocer a través de la conducta, aunque sabemos que en este sentido tenemos limitaciones para poder estudiar la conducta humana. La personalidad también puede variar y se adecúa a las variables contextuales de tiempo y espacio. Vemos en este relato algunas características para poder pensar estos supuestos de la personalidad. Relata un joven: desde chiquito yo no quería ser yo, quería ser como Juan Pérez y Juan Pérez ni siquiera me quería. Caminaba como él, hablaba como él y me anoté en el mismo secundario que él, razón por la cual Juan Pérez se cambió, empezó a andar con Martín García, caminaba como Martín García, hablaba como Martín García. Yo me hice un lío. Empecé a caminar y a hablar como Juan Pérez, que caminaba y hablaba como Martín García. Y entonces me di cuenta de que Martín García caminaba y hablaba como Pedro Hernández, y Pedro Hernández caminaba y hablaba como José López. Heme aquí, pues, caminando y hablando como la imitación que Juan Pérez hace de la versión de Martín García de Pedro Hernández, que trata de caminar y hablar como José López. ¿Y como quién creen que camina y habla siempre José López? Imagínense como Francisco Sosa, ese tonto que camina y habla como yo. La teoría clásica de la personalidad nos señala que la misma está compuesta por tres elementos claves. La constitución, que es el conjunto de rasgos físicos heredados que tienen que ver con las características de nuestro cuerpo y que se constituyen en la base de la personalidad. El temperamento, que es el conjunto de rasgos psíquicos que podemos heredar, difícil de comprobar, sobre todo porque es necesario aislar el factor de la crianza. Fundamentalmente se comprueba que algunos rasgos heredables del temperamento son aquellos que tienen que ver con la sociabilidad, la irritabilidad. Y finalmente el carácter, que es el elemento adquirido de la personalidad y que es aquello que se moldea en la interacción con los demás, fundamentalmente por la influencia de la familia y de la escuela. Fíjense en este ejemplo muy interesante cómo una madre describe a sus dos hijos y marca los rasgos temperamentales tan diferentes de cada uno de ellos. En este sentido, es interesante comprender cómo el temperamento de cada uno de ellos también incide sobre las reacciones que la madre puede tener con ellos a la manera de actuar. Es lo que en psicología llamamos influencia bidireccional. Los invito a que detengan un minuto la presentación y lo puedan leer.
Distinguimos entonces algunos factores para poder estudiar más profundamente la personalidad y poder ver su relación con el aprendizaje. Estos factores son muy importantes para nosotros tenerlos en cuenta como docentes porque nos hablan de las características propias de los sujetos que están dentro de un grupo clásico con los cuales nos vinculamos desde el rol docente-alumno. Planteamos entonces las diferencias individuales, la estabilidad de la conducta, el principio de acción que nos lleva a actuar, el sistema del sí mismo y su presentación social, las expectativas que tiene un sujeto con respecto a las situaciones que les toca vivir, el nivel de aspiración que tiene en relación a su proyecto y a su futuro, y los principios de interacción con los cuales se maneja. Leemos entonces en el diario de esta joven adolescente una manifestación que nos lleva a pensar en todos estos factores que inciden en la personalidad. Dice esta joven: no tengo por qué ser mi madre, a menos que ella sea quien yo quiero ser. No tengo por qué ser la madre de mi madre o la madre de la madre de mi madre, o incluso la madre de mi abuela por parte de mi padre. Podré heredar sus ojos, sus caderas, su color de pelo, sus pies, pero no estoy destinada a ser las mujeres que me precedieron. No estoy destinada a vivir sus vidas. De modo que, si heredo algo, heredaré su fuerza, su confianza, porque la única persona que estoy destinada a ser es la persona que yo decida ser. Vemos aquí entonces como la personalidad es una síntesis entre lo dado, lo adquirido, pero aquí hay un tercer elemento fundamental que tiene que ver con la autodeterminación, es decir, la libertad y la voluntad del sujeto para poder ser quien él finalmente decida ser. Otro elemento muy importante para poder aprender es la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Es esa conducta de incertidumbre, temor o miedo compuesta por elementos de naturaleza neurofisiológica, emotiva, motivacional y comportamental, es decir, que se manifiesta en todos estos planos de la conducta. Funciona como un impulso o un motivo determinante de la acción y puede tanto contribuir como obstaculizar el desarrollo de las tareas. Es decir, un nivel alto de ansiedad puede ser un factor que impida aprender. Y un nivel muy bajo de ansiedad, no tener ni siquiera expectativa por la tarea a realizar, también puede dificultar la realización de la tarea. Esta ansiedad está relacionada con el nivel de expectativa, el nivel de aspiración de un sujeto y el lugar que en su vida ocupa el control. Puede ser el control de los padres, el control de los docentes, de la institución. Está altamente implicada en el rendimiento académico. Una dosis o un nivel de ansiedad es necesario para poder aprender. Pensando entonces que cada uno de nosotros aprende desde nuestra propia personalidad, vamos a distinguir que tenemos diferentes estilos cognitivos. Los estilos cognitivos son patrones diferenciales e individuales de reacción ante la estimulación recibida, de procesamiento cognitivo de la información y de aprendizaje y afrontamiento cognitivo de la realidad. Es decir, esto nos hace únicos en la forma de enfrentar la realidad y de aprender de la realidad. Está muy vinculado a todos los conceptos de inteligencias múltiples planteados por Gardner. Algunos estilos se constituyen a lo largo de nuestra vida en patrones de aprendizaje. De este modo, diversos autores fueron estudiando desde distintos paradigmas y desde distintas investigaciones científicas diferentes estilos cognitivos, presentando en este cuadro algunos de ellos. Por ejemplo, el estilo dependencia-independencia, aquellos alumnos que necesitan cuando aprenden la aprobación de sus maestros y aquellos otros que pueden resolver de manera independiente las tareas y solo informarnos cuando llegaron al final realizándolo de manera autónoma. El estilo analítico-sintético, aquellos alumnos que se detienen a analizar las premisas, cada una de las partes, analizar detenidamente la información, y aquellos otros que captan un sentido más bien global de la misma. El estilo reflexivo o impulsivo, aquellos que de alguna manera desmenuzan, analizan, son más cautos, más profundos a la hora de reflexionar, y aquellos otros que de alguna manera es como que necesitan terminar la tarea, no revisan lo que hicieron, es hacer
esa tarea, ejecutarla y entregarla. El estilo simplicidad-complejidad en el abordaje que podrían tener acerca de la reflexión de las tareas a realizar, y el estilo concreto-abstracto, aquellos alumnos que necesitan siempre la referencia al ejemplo, a la aplicación práctica, a dónde lo podemos transferir, mientras que otros a veces tienen como un vuelo más teórico, pueden pensar, abstraer, hacer preguntas más existenciales, por ejemplo, acerca de lo que estamos planteando. También podríamos pensar los estilos cognitivos de los alumnos según las formas preferidas de los estudiantes de percibir la información, es decir, a través de sus canales de aprendizaje. En este sentido tendríamos estilos más bien visuales o auditivos o kinestésicos, aquellos que necesitan pasar por la mano la información, hacer cuadros, esquemas, escribir en mi pizarrón en un resumen. Según las formas preferidas de procesar la información, como un estilo global o analítico, según las formas preferidas de orientarse temporalmente en el cumplimiento de sus metas como aprendices, quienes tienen un estilo más planificado, ordenado, organizado, previsible en el tiempo, y quienes tienen un estilo más bien intuitivo. Se dejan llevar de alguna manera por la tarea, por sus necesidades, por sus intereses. Y también según sus formas preferidas de orientarse socialmente hacia la realización de tareas y la solución de problemas. Distinguimos aquí un estilo que puede ser cooperativo, independiente o más bien individual. Pasamos ahora a abordar el sistema del yo o el sistema del sí mismo, que es muy importante por todos los elementos que contiene, que se juegan en el proceso de aprender. Es un sistema que se crea y evoluciona con el sujeto. En su construcción influye en su historia de éxitos y fracasos, su relación con otras personas, su nivel de aceptación y soporte emocional de esos otros significativos, sus padres, sus maestros, sus profesores de la secundaria. Tiene incidencia notable en la conducta de alumnos y profesores y en los procesos educativos. Dentro de este sistema de sí mismo podemos distinguir la autopercepción, el autoconcepto, la autoestima, la autoeficacia y los yoes posibles. Cuando hablamos de la autopercepción, nos referimos a la forma como nos vemos a nosotros mismos. Incluye elementos de nuestro esquema corporal, nuestras capacidades y limitaciones, nuestras emociones, nuestro comportamiento social. Influye en nuestro autoconocimiento, es decir, cuando el yo pasa a ser un objeto de conocimiento en sí mismo. Es la manera en que nos podemos percibir. A veces nos percibimos correctamente, ajustados a quienes somos, y a veces nos percibimos de una manera distorsionada. Puede ser aumentando nuestras capacidades, condiciones, fortalezas, o por el contrario, viéndonos de una manera más negativa de lo que en realidad somos. Por su parte, el autoconcepto es la representación mental que incluye imágenes, conceptos y juicios acerca de uno mismo referido a nuestra apariencia y nuestras habilidades físicas, a nuestras capacidades y características psicológicas, a nuestra capacidad de relación interpersonal y social y también a nuestras características morales. Se relaciona con la memoria autobiográfica, es decir, es la manera que nosotros tenemos de contarnos a nosotros mismos quiénes somos, cómo nos definimos, cómo nos vemos, cómo ponemos en palabras lo que sentimos, aquello que somos. Para explicar este concepto, elegí un texto muy bello de Borges que se llama Borges y yo. Borges en este texto describe un poco su sí mismo desde lo que sería la mirada social y la mirada íntima. Los invito a detener el video y poder leerlo tranquilos porque es un texto hermoso para poder disfrutarlo. Dentro del autoconcepto podríamos distinguir un tipo de autoconcepto que a nosotros los docentes nos interesa mucho, que es el autoconcepto académico. ¿En qué consiste este? En la representación que el alumno tiene como aprendiz, como persona dotada de determinadas características o habilidades para afrontar el aprendizaje en un contexto instruccional.
Podemos pensar entonces en autoconceptos académicos ligados a las áreas del conocimiento, por ejemplo, soy muy bueno en matemática, y también a las subáreas del conocimiento, pero soy muy malo en geometría, ¿no? Entonces, es la manera como nos definimos como aprendices frente a un área del conocer. Aquí quiero compartir con ustedes un fragmento del texto de Daniel Pennac, Mal de la Escuela, donde él se define como alumno. Dice acerca de sí mismo: de modo que yo era un mal alumno. Cada anochecer de mi infancia regresaba a casa perseguido por la escuela. Mis boletines hablaban de la reprobación de mis maestros. Cuando no era el último de la clase, era el penúltimo, hurra. Negado para la aritmética primero, para las matemáticas luego, profundamente disortográfico, reticente a la memorización de las fechas y a la localización de los puntos geográficos, incapaz de aprender lenguas extranjeras, con fama de perezoso, lecciones no sabidas, deberes no hechos, llevaba a casa unos resultados tan lamentables que no eran compensados por la música, ni por el deporte, ni en definitiva por actividad extraescolar alguna. Aquí es interesante pensar la incidencia que tiene este autoconcepto en la vida de las personas. Chicos que solo pueden definirse en sus potencialidades o limitaciones por lo que pueden o no pueden hacer en la escuela, como si la escuela fuera el único patrón de medida o el único juez en la evaluación de esa persona. Realmente es como para pensarlo, ¿no? Vemos entonces que el concepto tiene estrecha relación con el rendimiento académico. En esta imagen podemos ver, extraído también de la novela de Pennac, lo que era su boletín escolar y cuál era la mirada que sus docentes tenían acerca de él en cada una de las disciplinas. Bueno, es interesante pensar cómo la manera en que los demás me ven, me significan, me miran, hablan de mí, también incide altamente en la forma que yo puedo verme a mí mismo. ¿Qué es la autoestima entonces? Es la evaluación afectiva que llevamos a cabo de nuestro autoconcepto en sus diferentes componentes: la imagen física, la aceptación social y la percepción de la propia competencia. Se caracteriza en términos globales y unidimensionales y está altamente implicada en la posibilidad de aprender. Se construye en la interacción con los otros. Está demostrado que las personas que tienen alta autoestima suelen tener mejores resultados en su aprendizaje, mientras que aquellos que tienen una autoestima baja tienen una tendencia a tener resultados más deficitarios en su aprendizaje, lo cual tanto en uno como en otro caso se transforma en una especie de círculo vicioso que retroalimenta o la autoestima positiva, que me hace dar cuenta de lo bueno que soy, o la autoestima negativa, que me refuerza lo malo que creo que soy. En este sentido, fíjense cómo la palabra del maestro, la palabra del profesor puede ser muy estimulante para revertir esa imagen y esa valía que tengo acerca de mí mismo. Podemos encontrar entonces dos tipos de autoestima, como para categorizarla de alguna manera: la positiva, donde la persona se valora a sí misma, se siente satisfecha consigo misma, tiene una alta aceptación de sí mismo, seguridad personal, autonomía e independencia, mientras que la autoestima negativa, la persona se valora erróneamente, se siente mal consigo misma, tiene una baja aceptación de sí mismo, es insegura y por lo tanto dependiente. ¿Cuáles son entonces las condiciones para el desarrollo de la autoestima? Poder desarrollar un sentimiento de seguridad y de confianza, poder desarrollar también un sentido de identidad, responder claramente quién soy, qué es lo que quiero para mí mismo, tener un sentido de comprensión realista de uno mismo, verse en la justa medida, tener un sentido de pertenencia a una familia, a una escuela, a una institución, a una comunidad, sentirme querido en esa pertenencia, tener un sentido de propósito o finalidad de la acción, saber para qué estoy aprendiendo, para qué hago esto que estoy haciendo, y también tener un sentido de competencia personal, saber para qué soy competente, para qué soy bueno, dónde están puestas mis fortalezas.
Otro concepto importante dentro del sistema en sí mismo es el concepto de autoeficacia, que es la convicción de que uno puede llevar a cabo con éxito la conducta necesaria para producir determinados resultados según sus capacidades, sus habilidades o sus destrezas. De alguna manera sería la posibilidad de percibir cómo puedo yo responder esta pregunta. ¿Me veo capaz de realizar esto frente a este desafío que tengo por delante? Esta prueba, este trabajo, este proyecto, esta carrera que inicio. ¿Cómo me siento frente a esto? ¿Creo que soy capaz de hacerlo, que soy capaz de terminarlo, de llevarlo adelante? Y por último, dentro del sistema del sí mismo, miraríamos los yoes posibles, que de alguna manera son la representación de uno mismo en el futuro, que incluye una variedad de posibilidades que se intentan alcanzar o evitar. Por ejemplo, el yo que la persona espera ser, el yo que la persona no quiere llegar a ser, el yo que la persona cree que debería llegar a ser, el yo que la persona desearía ser y también el yo que la persona teme llegar a ser. Como ven, un abanico muy amplio de posibilidades en esa proyección. No es solo lo que quiero ser, sino también cómo se conjugan aquí las fantasías, los ideales, los temores, los mandatos que nos van condicionando para muchas de nuestras elecciones. También es importante poder entender cómo desde este sistema en sí mismo y desde esta personalidad, cada uno de los sujetos puede atribuir las causas de lo que le pasa a distintos patrones para explicar por qué le pasa lo que le pasa. Son los mecanismos entonces por los que las personas intentamos explicar por qué nos ocurren determinadas cosas a nosotros y a los demás. Son creencias que sostenemos y que nos permiten atribuir nuestros éxitos y fracasos a veces sin argumentos demasiado lógicos. Muchas veces aparece aquí la causalidad mágico-fenoménica, ¿no? Como para explicar algunas cuestiones que, bueno, tendrían que ver con el destino, con la suerte o con la desgracia, y no poder hacernos verdaderamente responsables de aquellas conductas que nos condujeron a esos resultados. Podemos distinguir entonces causas internas o externas, causas controlables o incontrolables, causas variables o invariables, y muchas veces estas atribuciones causales se distinguen o difieren cuando las tengo que aplicar como juez de mí mismo a cuando las tengo que aplicar como juez de los demás. En general, somos más permisivos o nos perdonamos un poco más cuando nos miramos a nosotros mismos que cuando juzgamos a los demás. Y esto está fuertemente relacionado con emociones como el orgullo, la vergüenza y la culpa, que son las llamadas emociones sociomorales.